tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con la diputada Natalia Morales, de la izquierda. Vamos a conversar sobre lo que ocurrió en la legislatura. Ellos presentaron un proyecto para que se revea de alguna manera la situación de la violencia de género y cómo se lo financia, ¿verdad?, para que pueda ser las políticas más efectivas en este sentido. El gobierno mira, no sé si para el otro lado o para la luna, pero no hay respuesta. Fíjese que en la provincia, en el mes de mayo, digo esto para que quede claro el dato, terminando la semana, una semana que ha sido dura en este tema, en estos temas, 3 femicidios en 20 días. Son cifras realmente alarmantes que no podemos ignorar. Se trata de personas que pierden la vida y familias que terminan arruinadas. De modo que la pregunta clave, otra vez, debería ser ¿cuál debe ser la prioridad? La política tiene un dilema con las prioridades dramáticas. ¿Es correcto mirar hacia otro lado o minimizar la gravedad de estos hechos? ¿O debemos tomar otras acciones para evitar que más vidas se sigan perdiendo? La prioridad del Estado debe ser proteger la vida de toda la gente. Si no, no tiene sentido. El Estado está para eso, no para crear compañías de seguro. ¿Se da cuenta? La compañía de seguro es del sector privado. El Estado es seguridad, educación, por decir dos ítems importantes, la salud, eficientemente prestados los servicios allí y nada más. El resto son todos kioscos generados por la política. De modo que es hora de que las políticas públicas se enfoquen en esta materia de la violencia de género, en los temas que tienen que ver con la prevención, acompañar y en la sanción efectiva, y ahí interviene la justicia, la fuerza de seguridad, efectiva la sanción a quienes cometen los delitos. Y además hay otro tema, ¿no? De acuerdo a la actitud, usted ve los rostros de los funcionarios del gobierno, son rostros de piedra. Y esto da la sensación de que interpretan estas muertes como una cuestión estadística. Según el proyecto presentado, se lo voy a preguntar a la diputada ahora, por la izquierda, en la última sesión, el presupuesto aprobado en 2025 destina 1.595 millones al Consejo Provincial de la Mujer, que lo conduce una señora que es nada más que amiga de Morales. Es decir, no tiene otra cosa para mostrar. Es decir, lo que muestra es lo que estamos viendo, la inacción. ¿Se da cuenta? De este monto, 37 millones de pesos son destinados a políticas públicas para la prevención contra la violencia de género. Es el 2,32%. Sobre un tema que ocupa la cabeza, está a la cabeza de las estadísticas en la Argentina. Es decir, digamos, Jujuy está liderando el tema de la violencia de género en el país. Sin embargo, el gobierno destina 2,32% para este tema. De modo que esto confirma que estamos frente a un gobierno que no cree en la temática. Porque lo hablábamos los otros días con las chicas que vinieron a visitarnos, también preocupadas por la violencia de género, que hay que creer en lo que se hace. Y para eso se toman las decisiones.
no solamente se hacen las cosas para cumplir, sino se hacen para que se resuelvan los problemas, pero para eso se necesita tener criterio, ¿verdad? Y si hay un tema candente, hay que priorizar ahí. Bueno, todo el gobierno ha sido indiferente con este tema de las tragedias, y lo más grave es que los legisladores oficialistas, en la sesión pasada, más la oposición cómplice, le dijeron que no al proyecto de Natalia Morales, y no acompañaron. Mientras tanto la gente se sigue muriendo, y no acompañaron. Y tampoco tienen la solución para resolver el tema. De modo que no podemos permitirnos seguir mirando hacia otro lado, porque se trata de la vida de las personas. De modo que esto debe ser una prioridad absoluta del Estado y de la sociedad también. Prevención, educación y justicia. Es un triángulo de acero, ¿sí? Que ahora está de moda, ¿sí? Ese triángulo tiene que estar firme para poder comenzar, entiendo yo, a construir una sociedad más segura, más igualitaria y sobre todo más respetuosa. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por venir. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿qué siente usted frente a tanta indiferencia, frente a un tema que tiene que ver primero con la vida de las personas y en segundo lugar Jujuy está encabezando la problemática en el país? Sí, la verdad que el sentimiento es el mismo sentimiento que viven las mujeres cuando desaparece una amiga, una hermana, una prima, y van a realizar la denuncia y ven que no se busca a las mujeres cuando están desaparecidas, ¿no? Es el mismo sentimiento, o cuando llaman quizás a un teléfono ante una situación de violencia de género y no tienen la respuesta inmediata, o le dicen que no hay refugios, o le dicen que hacen lo que pueden. Bueno, me parece que es el mismo sentimiento, por eso me parece importante dar cuenta, ¿no?, de estos hechos, de las propuestas e iniciativas que hacemos de nuestras bancas del PTS en el Frente de Izquierda, porque sabemos muy bien que esa larga cadena de violencia de género es incluso puesta sobre la mesa y conquistada en estos años para que se pueda discutir sobre las mismas. Bueno, si hay medidas de emergencia de prevención, se puede evitar que haya desenlaces fatales, o sea, femicidios, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención que una provincia que tiene superávit fiscal, de hecho, en estos primeros meses del año, para que tengas una idea, Alejandro, 46 mil millones de pesos por mes de superávit fiscal en un mes. Bueno, el presupuesto del Consejo de las Mujeres es lo que mencionaste, pero incluso los programas de prevención contra la violencia de género no llegan ni a los 40 millones de pesos. Entonces, el proyecto presentado principalmente daba cuenta de eso. Bueno, si efectivamente preocupa a todos y todos los femicidios, bueno, partamos de la acción concreta, que se aumente el presupuesto para esas medidas de emergencia tan necesarias. Cuando decimos medidas de emergencia son refugios, albergues, que haya más equipos interdisciplinarios en toda la provincia, que haya subsidios para esa mujer que puede ser víctima de violencia de género y no tiene un ingreso económico, que haya trabajo genuino para quien la necesite y esté en una situación así, o que haya, por ejemplo, también derecho a la licencia, a los traslados, por las distintas situaciones de violencia de género. Bueno, esas son las medidas de emergencia que se podría multiplicar para que sea una herramienta que haya en todo el territorio de la provincia y pueda acceder esa mujer con campañas, conociendo de que existen las mismas, para poder evitar y prevenir la violencia de género. Cuando se supone que cuando estamos en emergencia el Estado tiene la facultad de sacar plata de donde sea. ¿Es así? Así es, de hecho. En este caso no saca la plata de donde sea. Sí, de hecho el año pasado se aprobó una ley de emergencia que de hecho lleva el nombre de Yara Rueda, sí, que es no menor, porque es una ley que, bueno, que la conquistamos las mujeres y todas las personas que salimos a las calles, porque sucedió lo que sucedía en este momento. Un hecho, 2 hechos, 3 casos de femicidios. ¿Por qué tenemos que estar dando cuenta todos los meses si hay una nueva mujer víctima de femicidio? Bueno,
que se debata incluso en la legislatura, que tengan que abrir la Comisión de Igualdad de Género, fue producto de las masivas movilizaciones. Ahora, se conquistó una ley que tiene aspectos progresivos, otros que por lo menos desde nuestro bloque cuestionamos, de hecho habíamos presentado algo que era mucho más integral, pero que implica, hay un apartado de medidas de emergencia. Esto que te estoy mencionando, de los refugios, los equipos, vivienda, trabajo y demás, existe en la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tiene presupuesto. Ahora, ¿de quién depende de que pueda existir un presupuesto acorde? Ahora, ¿tiene sentido sancionar una ley y que no vaya a acompañar el presupuesto? Mira, me parece que, volviendo, o sea, que nadie nos regaló nada, o sea, no es una voluntad política la ley, más bien es todo lo que se generó en las calles, ¿no? Que tuvieron que avanzar en eso. Sí. Ahora, creo que una de las conclusiones que sacamos desde el movimiento de mujeres, los feminismos, bueno, yo soy integrante de la agrupación feminista socialista Pan y Rosas, es que primero que el único lenguaje que entienden los funcionarios, diputados, diputadas de los bloques mayoritarios es el lenguaje de las calles. O sea, si no hubiésemos salido, no hubiese habido ni siquiera debate. Ahora, después que cada medida, aunque sea paliativa, aunque sea limitada, es producto de las acciones y medidas que llevamos adelante en las calles, ¿no? Por eso este movimiento enorme, ni una menos, que cumplió 10 años. Esto que usted me está explicando, me quiere dar a entender, es que los propios reglamentos que tiene el Parlamento no dan resultado. Porque usted acaba de decir, si no es por la calle, no reaccionan. Entonces, los reglamentos de la legislatura, que no está el número, que no se reúne la comisión porque no está el quórum, que no levantan la mano porque son mayoría, lo que sea, no importa. Pero a ver, esto no sirve para nada. Mira, lo que queda claro en la legislatura, por lo menos desde nuestra experiencia, es que cuando tienen que sacar rápido un proyecto de ley que beneficia a un sector de poder en la provincia, empresario y demás, bueno, se presenta a la semana y sesión. Sí. Ahora, cuando se trata de discutir medidas de emergencia contra la violencia de género, salario para todas y todos los estatales que parte de la canasta familiar. Bueno, pero yo la entiendo, pero hay algo que tiene que cambiar dentro del reglamento del Parlamento, porque si no, no caminan. Mira, el reglamento está, o sea, el funcionamiento podría hacerlo. Ahora, queda en evidencia que después, quienes tienen la decisión del funcionamiento de las comisiones, incluso qué tratar, que son los bloques más mayoritarios, bueno, deciden o están legislando para un sector político, para nosotros es una clase social, que son lo que en este momento no le están pasando mal. De hecho, están viendo cómo pueden seguir manteniendo su rentabilidad, sus márgenes de ganancia. Ahora, si se trata de la agenda de las mujeres, de las docentes, de las y los trabajadores de la salud, estudiantes, jóvenes o los pueblos originarios, y bueno, le dan la espalda continuamente. Por eso, por lo menos, creo que cobra sentido el rol de los parlamentarios de la izquierda, porque nosotros llevamos otra agenda, o sea, distinta a la de ellos. Lo planteamos en las sesiones para dar cuenta de lo que está sucediendo. Y bueno, sabiendo de que más bien, más que esperar algún tipo de cambio de parte de los otros bloques, sabemos que es una forma de ser tribunos de lo que está sucediendo afuera, porque te doy otro ejemplo. Acá la docencia viene dando una pelea importantísima para dar cuenta de la situación que se está viviendo en la educación. Están muriendo docentes. O sea, he conocido a una de las docentes que murió, se desvaneció en la escuela. Ahora, bueno, llegan a trabajar a las comunidades indígenas, el transporte se rompe en el camino, si tienen un problema de salud, tarda 6 horas la ambulancia para que la pueda buscar en una comunidad indígena. Si tiene que sacar una licencia laboral, todo el aparato burocrático del Ministerio de Educación hace que esa docente termine diciendo, voy a trabajar porque pierdo el presentismo, porque si tengo que venir a San Salvador de Jujuy, no sé, pierdo un día, 2 días y no se lo pagan. Bueno, todas esas situaciones me parece que son muy importantes visibilizar, porque cuando nosotros decimos ni una menos o hablamos de violencia de género, bueno, también es esto de violencia de género, ¿no? Lo que sucede con sectores feminizados en el Estado, en la salud, la educación, incluso las jubiladas, que son más atacadas con toda la situación que se vive a nivel nacional, y donde el Estado tiene la responsabilidad no solamente de garantizar esos plenos derechos, sino que es la responsabilidad, hoy por hoy, de no dar y elegir no dar ningún tipo de solución favorable. Claro.
Ahora, usted cuando este proyecto que yo lo leí me pareció bastante razonable, cuando no se lo aprueban, ¿usted qué siente? Mira. ¿Siente esa sensación de frustración o no? Mira, más bien... Por más que usted me diga, sí, no, lo hicimos conocer, macanudo, pero el proyecto pasa a archivos, ¿era así? Mira, esta vez va a pasar a comisión, porque no se trató sobre tabla. Pero más allá de lo administrativo, me parece que... No, el sentimiento es, como te decía, es más dejar en evidencia de que muchas veces dicen, la izquierda solamente se quejan, otra vez, mirá, no proponen nada, pero cuando proponemos, que de hecho hay muchos proyectos o iniciativas planteadas en la legislatura, producto de la agenda de las mayorías, ni siquiera se lo trata. Esta emergencia, que de hecho lo llevé en la sesión porque ameritaba incluso expresar una voluntad política de dar algún tipo de solución, nuevamente quedó en evidencia, ni siquiera existe esa voluntad política para dar una respuesta a lo que estaba sucediendo afuera, ¿no? Ese mismo día o los días anteriores o la semana anterior hubo movilizaciones en Jujuy, en Fraile Pintado, sí, de hecho, claro. El pueblo de Tamara. ¿Y la respuesta cuál fue? La represión. La represión. Por eso también otras de las iniciativas que planteamos es que el secretario de Seguridad, Pulleiro, vaya a dar explicaciones sobre esos hechos represivos, porque no se puede naturalizar que además de perder tu hermana, tu prima, tu amiga, la represión tenés como única respuesta, que eso es lo que vimos en estos últimos 10 años, ¿no? Porque hay muchos casos, incluso el de Yara Rueda, que cuando no se la buscaba, bueno, la única vía que se vio para hacerse escuchar con mucha fuerza fue salir a las calles. Claro, es como dice usted, le tienen fobia a la calle. Entonces, y como son impotentes para resolver los problemas, cuando hay impotencia para gestionar, aparece la represión. Exactamente. ¿No es Yo cierto? creo que le tienen miedo a la calle porque ya hay varios hechos, incluso en estos 10 años de Ni Una Menos, donde las mujeres, además de estas peleas, venimos siendo protagonistas de muchas resistencias que incluso se está expresando a nivel nacional, ¿no? Entonces, el Ni Una Menos, que hoy por hoy es algo muy conocido como consigna, y bueno, se fue revitalizando por Ni Una Menos también sin vivienda, Ni Una Menos sin trabajo, Ni Una Menos sin jubilación, e inspira a otros sectores también a pelear, como se vio incluso el miércoles en el Congreso Nacional. Yo estaba siguiendo esa jornada de lucha porque fue el movimiento Ni Una Menos, los feminismos, quienes hicieron una convocatoria unitaria para unirse a esas jubiladas que todos los miércoles salen y también tienen como respuesta a la represión de Bullrich, para unirse a las trabajadoras de la salud o los trabajadores que perdieron su trabajo en fábricas y que se vienen uniendo para fortalecer las resistencias. Cuando usted plantea en el proyecto que es necesario, habla de redireccionar partidas, ¿sí? Esto también forma parte de una decisión política. Totalmente. Pero, porque digo, desde el punto de vista de la instrumentación de esa decisión, se puede hacer. Mira, lo que queda claro es que el Ejecutivo, como bien mencionabas, una ley de emergencia puede destinar partidas si lo considera necesario. Y como te digo, o sea, hay estos 40 millones ni siquiera se podría multiplicar por 10, no sé, por 50, acorde a las necesidades de los territorios. Te doy un ejemplo concreto. Una mujer víctima de violencia de género necesita una ayuda económica y la ayuda económica del Consejo de las Mujeres son 200.000 pesos por única vez. ¿Cuál sería la ayuda? O sea, ¿para qué le sirve? Si quizás en el ámbito, diríamos, en su casa es víctima de violencia de género y necesita salir de ese ámbito. Con 200.000 pesos no salís. Bueno, digo que eso es lo concreto y el valor que tiene. Lo mismo, sí, como dicen las estadísticas, es el ámbito familiar, la casa, donde suceden los mayores hechos de femicidio. Bueno, necesitas acceder a otra casa. Bueno, acá solamente se presentó una nota en el Instituto de Vivienda diciendo de que sería importante. No necesitamos declaraciones o estos gestos que no dicen nada. Necesitamos que las mujeres que no acceden a la vivienda y que son víctimas de violencia de género, que de hecho se expresó años atrás en luchas por la vivienda, donde había muchas mujeres víctimas. Me acuerdo cuando fue la pandemia que sucedió un hecho así en Libertador General San Martín, y muchas de las mujeres sufrían violencia de género. Entonces, bueno, no hay esa respuesta inmediata que, bueno, vamos a seguir planteando en la legislatura, pero me parece que hoy por hoy es seguir potenciando esto que se va expresando en las calles, porque sabemos que ahí es donde vamos a conquistar cada una de estas medidas. Natalia, también el tema del bullying, ¿no? Que ha sido motivo del abordaje de nuestros periodistas a lo largo de estos días.
también muy poquita la respuesta del Ministerio de Educación. ¿Usted tiene la misma sensación? Mira, lo que tenemos conocimiento concreto por hablar con docentes, con jóvenes y demás, es que equipos interdisciplinarios no están funcionando en las escuelas, ¿no? Entonces, eso hace que también haya un abordaje parcial o limitado de estas situaciones. Educación sexual integral. La provincia tiene una ley provincial, adhiere a la ley nacional. Bueno, ¿cómo se está llevando la misma para poder tratar distintos tipos de problemáticas? Bueno, ¿cómo se expresa eso en el contenido educativo? Bueno, tenemos conocimiento que es bastante limitado, entonces digo que esas situaciones, más situaciones que pueden existir de bullying u otras problemáticas que pueden estar viviendo las juventudes con esta situación de crisis social que repercute en sus vidas, y bueno, ya no tienen quizás esa psicóloga que iba a la escuela como parte de los equipos interdisciplinarios para poder expresarle lo que está sintiendo. Bueno, los suicidios. Nosotros no queremos, es una problemática grave que está sucediendo en la provincia. ¿Cuál es la visión integral del problema de la izquierda respecto de estos fenómenos que se están espiralizando? ¿Lo han analizado ustedes? Sí, lo venimos analizando. Por un lado es lo que te estoy mencionando, ¿no? Crisis social y económica que repercute en la vida de las docentes, de los estudiantes. Ese es un aspecto. Sí. Por ejemplo, particularmente, el tema de las redes, ¿usted cree que inciden en esto? Seguramente inciden, ¿no? Y además por la relación que, bueno, no solamente las juventudes, sino todas las personas, hay cada vez una mayor relación, diríamos, y acceso por las redes sociales. Lo que a mí me parece que está ligada, como te decía, a la situación económica y social, porque seguramente quizás un joven que puede tener algún tipo de acceso por vías de redes y demás, si tiene la madre y el padre que tienen que tener 2 o 3 laburos y no están en la casa, no porque no quieran, porque sean malos padres o madres, claro, sino porque no le queda otra. Entonces, bueno, ese tejido social que quizás en algún momento estaba un poco mejor, pero ya viene desde hace años de crisis, gobierne quien gobierne, bueno, se va como rompiendo, ¿no? Y eso tiene consecuencias en muchos aspectos, hasta consecuencias fatales. Bueno, creemos que eso hay que problematizar. Nosotros queremos construir incluso un proyecto de ley con la comunidad educativa, que sea desde abajo participativo, donde puedan estar estos problemas porque tienen mucho que decir y que aportar. Hoy por hoy lo que nos comentan las docentes, además de cómo trabajan, cuál es su situación de vida, el estrés laboral, problemas incluso que están afectando su vida, mencionan que primero que cero participación. El ejemplo lo tenés concretamente con las docentes de ADEP, donde se le está negando incluso el derecho a la paritaria, el derecho a la organización social, sindical, mejor dicho, y donde constantemente comentan que tienen para aportar en estos aspectos que están viendo. ¿Y quién más lo pueden decir que esas personas que van todos los días con mucho compromiso en la ciudad, en los territorios, en distintos puntos de la provincia, todos los días que están sosteniendo la educación pública y saben lo que están atravesando esas juventudes, esos estudiantes, y pueden aportar a dar soluciones, a dar respuestas acorde a lo que necesita hoy por hoy la educación pública? Ahora, sin eso o sin salario incluso, que hoy por hoy es de pobreza, o sin otras cosas, es muy difícil que haya una solución de fondo, o por lo menos empiece a haber una solución de fondo. Este debate que usted está dando aquí, sobre este tema y todos los temas que venimos conversando, ¿usted los vive en la legislatura, por ejemplo? No, la verdad que hay muy poco debate. O sea, de hecho, estuvo prácticamente cerrada hasta las elecciones. De pasillo sabíamos que era la decisión del oficialismo de que no funcione. Y después ahora las comisiones funcionan, en el mejor de los casos, para los proyectos del oficialismo, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos pedido que la ministra de Educación vaya a la Comisión de Educación con una nómina de problemas que están incluidos estos, para que pueda dar explicaciones y sobre todo qué medidas está tomando al respecto. Bueno, hasta ahora la seguimos esperando, ¿no? Y así otros planteos que hicimos en diversas comisiones que vemos necesario que se dé explicación, y después tendría que dar explicación a la comunidad educativa, a los distintos sectores. Lo que sucede con las comunidades indígenas es brutal, porque constantemente hay situaciones de desalojos o intentos de desalojos, están violando sus derechos territoriales, están avanzando las transnacionales mineras, pero también empresarios que están vinculados, que quieren hacer negocios con los vinos de altura en la quebrada de Humahuaca, que de hecho eso también, bueno, lo planteé el otro día en la sesión. Y bueno, nuestro compromiso y responsabilidad es poder
acompañar esos procesos y que puedan de alguna manera tener repercusión dentro de la legislatura. Cuando usted recorre, de hecho viene de Río Blanco, ¿no? Así es. Estuvo ayer en Humahuaca, ¿no es cierto? Así es. En el balance que usted hace de la recorrida, ¿qué ve en el interior? No, que la pobreza se profundiza, que incluso estas falsas soluciones de que con más minería o estos negocios empresariales va a haber más desarrollo, y la verdad hay que recorrer y ver la dureza con la que viven esas familias, ¿no? Que no tienen ni siquiera calefacción, o las escuelas cuenten con calefacción cuando las temperaturas son muy frías, ¿no? Por ejemplo, Caspalá, y recordando a Guarapuca, esta docente que murió, que contaba que su lucha, o la de ella y de otras docentes, era por salario, pero también para que haya resueltas estas demandas tan sentidas, ¿no? O sea, ni siquiera hay infraestructura, ¿no? Digo que docentes, estudiantes que tienen que ir caminando a las escuelas, no porque quieran y les guste pasear a las 7 de la mañana, sino porque no tienen otra posibilidad. Con temperaturas realmente. Claro, con temperatura extrema. Bueno, la situación de salud es bastante grave porque, los hospitales se están vaciando, ¿no? Entonces, ni siquiera se cuenta con quizás una ambulancia en algún pueblo, por ejemplo en Santa Catalina, para que puedas salir si te enfermas, ¿no? Que eso me decía también otra docente de Humahuaca, que se va a trabajar a Santa Catalina porque no le queda otra, ¿no? Entonces digo que esas situaciones se van multiplicando, y lo que se ve es que más que desarrollo, la pobreza se profundiza, que Jujuy no crece, y creo que los mejores ejemplos no solamente están en la Quebrada, en La Puna o en el Ramal, sino también hay que irse muy lejos acá en la ciudad para ver que cada vez hay más, diríamos, se está sufriendo más. Se ve en las calles incluso la situación grave cuando se empiezan a ver más personas vendiendo, ¿no? Que quizás son estatales, que a la tarde salen a vender, o que salen el fin de semana a la feria. Eso afecta mucho más a las mujeres, ni hablar a las juventudes. O sea, recorres las distintas ferias del Bachi, Alto Comedero, y son los jóvenes de los profesorados de las universidades que van el fin de semana a vender ropa que quizás ya no usan. Bueno, esa es la grave situación, y la Jujuy que no crece, más allá que lo diga el gobernador Carlos Sadir, ni tampoco nos estamos mejor como se está planteando también a nivel nacional, Sí, ¿no? yo creo que en el eslogan que eligió, que fue un error para mí, yo te voy a dar una, lo que crece son los problemas. Así es. Me parece a mí. Crecen los problemas porque, porque la situación está empeorando, ¿no? Las condiciones de vida. Es muy, diríamos, no se puede ser indiferente, por ejemplo, ante esas mujeres que son madres de personas con discapacidades, que están contando ahora, porque llevan adelante una lucha, de cómo le están recortando, o sea, subsidios que son muy mínimos, ¿no? O sea, o políticas que son paliativas, que ya venían con déficit. Bueno, o sea, es muy cruel esa situación, ¿no? Pero creo que lo que hay que reivindicar, que con toda esa situación están habiendo respuestas en las calles, que Jujuy es parte de esa respuesta que se ve a nivel nacional, y me parece que ese es el camino. Gracias por venir. A vos, Alejandro. Muy amable, muy atenta. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.